Si te parece, pues vamos a darle entrada también a los Maxi Abogados. Y sí, como dices, Violeta, pues tendremos que darle seguimiento como medios de comunicación a lo que pasa en esta entidad federativa en el sureste mexicano, mientras se incorporan ya David Peña y Federico Anaya. Pero bueno, este comunicado que se publica desde Chicomucelo, pues es un comunicado muy crudo donde narran y detallan, Violeta, lo que está sucediendo ahí y el número de desplazados y desaparecidos y ejecutados, y es increíble que no salga nada en prensa. Hay un comunicado también de Pueblo Creyente, que es esta organización eclesial de base muy, muy importante, que hacen un trabajo, un seguimiento de derechos humanos, de justicia bastante importante, y, y están sacando también un comunicado extenso señalando la situación, y es como estar aullándole a la luna, Violeta, y simple y llanamente pues silencio en la torre, en el peor de los casos, y en el mejor de los casos pues dicen pues la violencia ya ha disminuido ahí. En fin, ya seguiremos hablando. Ya estamos viendo aquí, Violeta, al maxi abogado David Federico Anaya, a quien le damos la más cordial bienvenida. Federico, muy buenos días. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Violeta. ¿Cómo han estado? Bueno, buenos días, Federico. Bien, aquí saludándote y esperando que te hayan traído algo los Reyes también. Algo. Bueno, vamos a pensar que sí, realmente te trajeron algo bueno, mi querido Federico. Pues tenemos temas que abordar aquí con los Maxi Abogados. Vamos a abordarle dos temas y que pues nos parecen pues importantes y relevantes. Así que pues uno tiene que ver con la ministra Lenia Batres. La ministra Lenia Batres, pues que asumió ya el cargo como ministra, y saca un comunicado que por ahí lo tenemos también, en donde pues le pide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues que pues básicamente que pues quiere tener un sueldo conforme a la Constitución, a lo que dice la Constitución. Si podemos poner por ahí el comunicado, por favor. ¿Sí? ¿Lo tienes por ahí, Vikingo? Bueno, no, creo que por error no te lo anexé. Pero básicamente, pues la ministra dice, por medio de la presente, atentamente le solicito instruir al personal correspondiente de la Dirección General de Recursos Humanos 1. Se me inscriba en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, con fundamento en el artículo 1, fracción 3 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 2. Me sea asignado el salario conforme al monto dispuesto en el artículo 127, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y párrafo tercero, séptima fracción 3, inciso D, y párrafo segundo de dicha fracción 11 y 13, hasta por ahí, muchas gracias, a la Ley Federal y remuneraciones de los servidores, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Perdonen ustedes mi falta de lectura, es que no alcanzo a leer bien. Y se me otorguen las prestaciones que conforme a derecho correspondan, sin incluir seguro de separación individualizado, ni cajas de ahorro especiales conforme a lo dispuesto en los artículos primero, párrafo segundo y 16, fracción 6, fracción 4 de la Ley Federal de Austeridad Republicana. En fin, Federico Anaya, pues dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no es posible que se pueda bajar el salario a un funcionario o funcionaria.
¿Qué decía al respecto, Federico? Bueno, primero, la solicitud que hace Lenia, si ustedes la revisan ahorita ya la tienen en pantalla, básicamente lo que está diciendo es que se le aplique a ella la Ley Federal de Austeridad Republicana. Y eso tiene una lógica fuerte. Si queremos aplicar el derecho en serio, el problema es este. Tú no puedes pedir que la ley se aplique retroactivamente. Entonces, los ministros que estaban en la Corte antes de 2018 y de 2019, cuando entró en vigor esta ley, podrían alegar que a ellos no les puede reducir el salario. Porque también hay una norma constitucional que dice que a los jueces, en general, no les puedes bajar el salario. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que apenas entró en vigor esa ley que está citando Lenia, esa ley es la que aplica. ¿Sí? Por lo tanto, tendría que aplicarse eso. Ahora, ¿qué le contesta la Corte? Que no se puede, porque no se le puede bajar el salario. Eso es ilógico porque ella no tiene ningún salario, ella está entrando. Entonces ella está pidiendo simplemente que su salario se fije de acuerdo con lo que dice la ley. Entonces, ese es un muy mal argumento. Segundo, una cosa bien importante es que ella pide que su sistema de pensiones, que las prestaciones que ella recibe, las reciba de acuerdo con la ley que rige para todos los funcionarios públicos federales, que es la ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios para Trabajadores del Estado. Y le contestan de una manera muy extraña, por cierto, y contradictoria, diciendo que no se puede, porque si a ella la dieran de alta en el ISSSTE, para que entonces tenga una pensión en el ISSSTE, cuando ella termine su periodo dentro de 15 años y vaya a tener su haber de retiro, que es una especie de pensión, entonces ella estaría recibiendo 2 pensiones, lo cual no debe ser porque tú no puedes recibir 2 pensiones. Y aquí hay una serie de problemas con la respuesta de la Corte según la conocemos en algunos portales. Infobae, por ejemplo, reportó que no se le puede bajar el salario porque sería injusto que una trabajadora, en la Corte, es decir, una ministra, gane menos que otra trabajadora, otra ministra que está en la Corte haciendo el mismo trabajo. Entonces ahí hay una lógica de no te voy a reducir el salario porque estaría violando los derechos de los trabajadores. Pero de pronto agarra y también usa el argumento de que no la pueden dar de alta en el ISSSTE porque los ministros de la Corte no son trabajadores, sino son patronal. De acuerdo con una resolución que la misma Corte sacó. No he tenido oportunidad de ver la respuesta completa de la Suprema Corte por escrito, pero lo que reporta Infobae es que hay por lo menos 2 argumentos contradictorios. Uno que dice que para respetar los derechos de los trabajadores, trabajo igual, salario igual, etcétera, no te puedo reducir el salario. Y otro que dice que no eres trabajador y por lo tanto no te puedo dar de alta en el ISSSTE. A mí lo que me parece es que la respuesta que le están dando a Lenia es una respuesta a contentillo. O sea, la cosa es decirle que no importa que nuestros argumentos sean contradictorios. Muchas gracias, Federico. Pues ya está David. David, muy buenos días. Y también, así como le dijimos a Federico, esperamos que los Reyes Magos te hayan traído algo. Y él dice, sí, algo me trajeron. Entonces ya ahorita tú nos contarás qué te trajeron. Pero bueno, siguiendo con esto, David, que ahorita comentaba Federico, pues sí, llama la atención esta información que reporta Infobae y que ustedes nos comparten, que según la Ley Federal del Trabajo es ilegal, ¿no? Aquí utilizan la palabra ilegal, reducir un sueldo a un trabajador, y ese es parte del argumento que se retoma en este medio de comunicación. David, sobre esto, ¿qué decir? Y lo otro que le dicen a la ministra, bueno, si usted quiere
pues reducir su sueldo, pues tendrá que recibirlo íntegramente y después regresarlo a la tesorería de la Federación. Sobre esto, David, sobre esta supuesta ilegalidad y la forma como le responde la Suprema Corte de regresar esto a través de la tesorería, ¿qué decir sobre esto, David? Gracias, buenos días a todas y a todos. Mira, yo creo que de entrada la posición de la ministra fue una posición pues muy política, pero congruente con el discurso que ha tenido, digamos, o que ella misma había expresado en diferentes momentos en el proceso para la elección, y congruente también con el discurso que ha asumido el Movimiento de Regeneración Nacional, no solo como partido político, sino como movimiento, incluso antes de haberse convertido en partido político, que eran estas críticas a los salarios de los ministros, a las prestaciones que tenían las y los ministros, e incluso toda esta última reforma que hubo para la eliminación de algunos de los fideicomisos que tenía todavía el Poder Judicial, que tiene todavía el Poder Judicial, en donde pues se daban ciertas prestaciones que estaban, digamos, muy por encima de la ley, pero que además algunas eran poco claras, ¿no? De acuerdo a la propia información que se tuvo en esa discusión de los fideicomisos. Y a mí me parece que es importante ahora retomar justo la respuesta que da la Suprema Corte. La hemos visto en notas. Yo la intenté buscar en pronunciamiento oficial y no lo encontré. Probablemente ya esté hoy, pero en el fin de semana no estaba. Surgió a partir de una nota de proceso que retoma Infobae, que retoman varios medios, pero es una nota de proceso. No conozco ahí exactamente. Siguiendo la información, justo como lo que hicimos fue pues tomar esa información como cierta, sin tener todavía la fuente, digamos, original del posicionamiento de la Suprema Corte. Me parece que hay dos elementos ahí, justo a lo que colocaba Federico y lo que preguntabas, Violeta. El primero es el tema de la inscripción al ISSSTE. Hacen referencia en ese comunicado de que las ministras y los ministros tienen una calidad de patrones, y por lo tanto no podrían ser incorporados como trabajadores, sino como patrones. Ahí igual habría que revisar cuál es el criterio. Dice la nota que es un criterio precedente del propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia, no se cita el criterio. Habría que revisar ese criterio en términos de la inscripción en el ISSSTE, ese es uno. Y la segunda, que tiene que ver con la reducción del salario, a mí me parece que pudiera ser la salida, como lo está, si es que esta información es de la Suprema Corte de Justicia, que pudiera ser una salida esa. Es decir, que se le integre, que se le deposite o se le dé el dinero íntegro de su salario y que ella a su vez pueda devolver el salario a la tesorería de la Federación. Eso es viable, eso se puede hacer el depósito, la reversión, digamos, del ingreso. Y ahí yo, de entrada, sí me parece que puede ser contradictorio, como dice Federico, pero ahí sí tendría un tema de administración también bastante complicado a la Suprema Corte. Es decir, hay una tabulación para los salarios. El tabulador de los salarios está establecido por acuerdo, en este caso del Consejo de la Judicatura, y esta tabulación de los salarios no se podría mover, o tendría que haber un acuerdo del propio Consejo de la Judicatura para que este tabulador de salarios se pueda mover y que se aplique la ley de salarios máximos en el caso de la ministra Lenia. La vía puede ser esta interpretación de un acuerdo del Consejo de la Judicatura, puede ser una de las vías, la interpretación del acuerdo del Consejo de la Judicatura, que hay un acuerdo previo a la ley de salarios máximos, cuando se publica la ley de salarios máximos, la de los topes salariales, en donde se dice que las y los ministros que ya estaban en funciones antes de la reforma, antes de esa ley, pues seguirán ganando lo que estaban ganando. Y en consecuencia, los que van entrando después, bajo el principio de no discriminación, les dicen, pues aunque tú ya entraste después y se te podría aplicar la ley de salarios máximos para no ser discriminatorios y para no tener salarios diferenciados, te pago lo mismo. Ese es el criterio general del acuerdo del Consejo de la Judicatura. Ahora, si se modifica este acuerdo del Consejo de la Judicatura, podría haber este margen, o la tabulación podría ampliarse, digamos, en términos del margen del criterio para cuál va a ser el salario. Pero aquí me parece lo más importante es que el salario neto como tal está casi en el rango, si no me equivoco, está en el rango de los salarios máximos del presidente. 107,000 o 108,000 el salario neto del ministro, de la ministra o del ministro. Lo que aumenta son todas las otras contraprestaciones y compensaciones que se les dan fuera de la línea salarial. Entonces ahí me parece que
la redacción incluso y la petición, sí podría la ministra renunciar a esas otras contraprestaciones porque son extrasalariales, es decir, no puede reducir ella su salario, no puede minimizar su salario porque es una base, un estándar de un tabulador, pero a las otras prestaciones como son prestaciones adicionales, a esa sí podría renunciar la ministra y me parece que incluso de forma unipersonal. Es decir, yo tengo una compensación, por ejemplo, por riesgo de trabajo, renuncio a mi compensación por riesgo de trabajo, es una adicional a mi salario, no puedo renunciar a mi salario, ni reducir mi salario, pero esas otras contraprestaciones, más bien compensaciones que se le dan al salario y que forman el salario acumulado, el salario integral más bien, a estas otras sí podría estar renunciando la ministra de motu propio, es decir, ella misma. Entonces, creo que ahí se abre un margen interesante para ver cuáles pudieran. En el tema de salario, me parece que puede resolverse fácilmente, ya sea que se cambie el tabulador en el Consejo de la Judicatura en el Pleno, o bien que la propia ministra diga, pues yo renuncio a estas prestaciones, a todas estas prestaciones, porque tienen gastos para comidas, gastos para traslados, gastos de asistentes, gastos, todos esos van al salario integrado. Entonces, eso sí podría renunciar la ministra, mantener su salario, insisto, creo que está en 108,000 o 109,000, que es el salario ya como les queda neto, sin incluir todas las otras compensaciones que tiene. Entonces, la discusión va a estar más bien en cómo se le va a dar tratamiento. Esta primera respuesta, coincido con Federico, es que es bastante contradictoria, un poco ambigua, pero creo que en las próximas semanas o días se puede estar resolviendo de forma muy sencilla, desde mi particular punto de vista, este tema. El tema del ISSSTE, ahí sí yo no soy especialista, digamos, o no conozco cómo está el tratamiento en el sistema de la ley del ISSSTE, habría que igual que revisar, pero si el criterio de la Corte es que las y los ministros son considerados como patrones y no como trabajadores, pues ahí sí no habría mucha forma de moverle, ¿no? Ella pues podría renunciar a su seguro médico también, eso lo puede renunciar, no suscribir ni siquiera renunciarlo, porque al final cuando entras, tienes ese tipo de prestaciones, te dan el contrato, cualquiera de las compañías aseguradoras, GNP o MetLife o cualquiera de estas, que te dé tu seguro de gastos médicos mayores. Si ella no lo firma, pues no tiene esa prestación. O sea, me parece que es muy sencillo el decirle, incluso ella dice, no me inscriban a ningún otro seguro. Entiendo que el pronunciamiento de ella es mucho más político, pero en términos prácticos, pues si no firma el seguro, pues no lo recibe. Si no firma las prestaciones que le están dando, pues tampoco las recibe. O sea, es muy, insisto, es muy práctico. Solo el salario como tal, eso sí, no puede reducírselo, no puede quitárselo, pues porque sí está ya establecido, digamos, por tabulación. Pero todas las otras prestaciones, y me parece que sería un muy buen ejemplo que siguiendo el texto que publicó la ministra, pues lo vaya a hacer en los próximos días en ese sentido. Sí sería no solo un ejemplo de que sí se puede, sino un ejemplo también y un mensaje para las ministras que se manifiestan expresamente pro 4T en el Pleno, pero que al final pues, siguen recibiendo todos estos beneficios salariales, prestaciones y contraprestaciones, y me refiero a Yasmín Esquivel y a Loretta Ortiz, ¿no? Ya, gracias, mi querido David. Déjame colocar aquí también esto que nos va a ser útil también, pues lo teníamos nosotros también, pero ya ahorita ya nos agarró en curva, pero retomando una imagen ahí del diario El Economista, pues ahí hacen ellos también una sistematización del salario, ¿no? Está hablando de un salario mensual neto de 206,948 pesos y como tiene ahí su pie de página, el salario neto está libre de impuestos y otras deducciones, hay que sumar una prima quincenal por cada 5 años de antigüedad hasta llegar a los 25 años. Bueno, perdón, Ernesto, perdón, sí. nada más que nosotros ya habíamos publicado el de 2024. Ah, y el ese. 2024 es el que te envié ahorita, es 316,137 netos, ya, y que decíamos que diario un ministro o una ministra gana más de 10,000 pesos diarios, 10,394 pesos netos diarios. Son 316,136. Perdón. ¿Me lo puedes enviar o al Vikingo, porfa, para ponerlo ya a cuadro? Bueno, pues ese salario al que está diciendo, y mi pregunta iría en este sentido, ahorita ya pondremos la imagen,
Pero en esa lógica, Federico y David, o sea, ¿qué es lo que en términos legales tendría que estar pesando? El comunicado de la ministra Lenia Batres, como dice, me sea asignado el salario conforme al monto dispuesto en el artículo 127, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incisos y párrafos y fracciones, bla, bla, bla. Bueno, en ese sentido, ella dice, ese es el salario conforme a la ley. Y por el otro lado está esta otra, pues está este salario como el que está señalando Violeta, que ya para este 2024 se incrementa a 300 y ¿cuánto? 300 y algo. Entonces, ¿qué tendría que estar pensando ahí, Federico, en esa parte? Porque, pues finalmente es una magistrada que está diciendo, pónganme el salario conforme a la ley. Y aquí se agarra del artículo 127. Aquí está este cuadro que había hecho Violeta, ¿no? Que hizo Violeta. 3 millones, eso es anual, 793,644, mensual, 316,137. Y en pesos diarios, pues 10,394. ¿Qué aplica aquí, mi querido Federico, en ese sentido? A ver, Ernesto, tu última pregunta fue la más directamente relacionada con la realidad. ¿Qué aplica? O sea, no qué aplica legalmente, ni qué debería aplicar moralmente. ¿Qué aplica? La verdad, de acuerdo con lo que sabemos que ha contestado la Corte, aplica lo que a la ciudadana presidenta de la Corte le interese que aplique. Porque yo insistiría algo. Uno, el salario neto mensual es notoriamente superior al del presidente de la República. Sí. El del presidente de la República anda alrededor de los 110,000 pesos mensuales, y ahorita acabamos de ver que el año pasado andábamos en 200 y feria, y ahorita estamos en 300 y feria mensual. Entonces, no aplica, de acuerdo con el artículo 127, fracción segunda constitucional, no deberían darle más de 110,000 pesos. Eso es lo que ella pidió. Ahora, ¿qué le contestaron? Le contestaron con un argumento de igualdad en el trabajo y de que no se le puede reducir al trabajador su salario. Ya dije, ella no es trabajadora, está entrando y de entrada está diciendo, yo quiero que me paguen lo que me deben pagar de acuerdo con la Constitución. Pero le contestaron con un argumento laborista. Usted es una trabajadora y usted no puede renunciar a su salario. En el fondo es eso, ¿eh? De hecho, es un principio de derecho laboral. Los trabajadores no tienen derecho a renunciar a sus derechos. Es una cosa bien interesante, que me voy acordando de mis clases de laboral. Y de hecho es un principio de derecho laboral fuerte porque en la vida diaria, en la realidad, que es desde donde está preguntándonos Ernesto, los patrones son mucho más fuertes socialmente y obligan a los trabajadores a afirmar que ellos aceptan no recibir todo su salario. Ah, pues lo aceptaron, pues lástima, la libertad de los contratos. Y no, el derecho laboral dice, el trabajador no puede renunciar a su salario. El problema es este. Le dicen que no le van a dar lo que ella pide que le den, que es lo mismo que el presidente, pero nunca más que el presidente. Porque es una trabajadora. Y luego, en la otra petición, cuando ella pide, inscríbanme en el ISSSTE, que es el sistema de seguridad social y pensiones que aplica para todos los trabajadores del Estado. Es decir, ya soy trabajador, como tú me dijiste, entonces ahora aplícame el ISSSTE. No te lo puedo aplicar porque ya dijimos que los ministros y las ministras no son trabajadores. ¿Qué se decían? Es contradictorio. Y por eso mi respuesta es, va a hacer lo que Norma Piña quiera. Es la arbitrariedad. Y el ejercicio que está imponiéndole Lenia a la Corte es un buen ejercicio. Pero entonces tenemos que empezar de entrada, cuando lo analicemos, a separar cosas. Hay un problema, hay que reconocer que hay un problema en los altos mandos del gobierno respecto de si son o no son trabajadores.
Por ejemplo, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, uno de los problemones que tuvo el Consejo Universitario cuando le revocó el mandato a la rectora Orozco fue que era trabajadora, entonces tenía derechos y entonces demandó laboralmente. Terminó perdiendo ella, la rectora. Pero la misma demanda que hicieron los que fueron revocados con ella, que fue el abogado general, la tesorera, etcétera, la ganaron, porque ahí el criterio de los tribunales es que hasta arriba ya no es trabajador, es mando, es patrón, pero todos los de abajo son trabajadores. Si les suena que es arbitrario, ¿por qué terminó el mando en la rectoría y no bajó a tesorero y abogado general? Es porque es arbitrario, porque no lo ha discutido la sociedad. Y eso hay que recordarlo cuando discutamos este asunto. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado, porque toda la discusión de salario integral y qué se entiende por salario integral, etcétera, es una discusión que tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras de veras. Yo siempre recuerdo, si ustedes están diciendo trabajadores, imagínense a alguien con las manos llenas de aceite en medio de la maquinaria de una industria. Si la imagen corresponde con lo que están viendo ustedes ahí, y no es un gordito de traje con una toga de ministro, es trabajador, pero si es nomás un gordito de traje con toga de ministro, no es un trabajador. Pero fíjense cómo, que yo creo que lo que es relevante ahorita, lo que sabemos, es cómo cuando le conviene a la Suprema Corte de Justicia decir que ellos son trabajadores, lo hace. Entonces, salario igual, trabajo igual. Y cuando no le conviene, que es, pero entonces soy trabajador, entonces me toca ISSSTE, entonces no soy trabajador. Un detalle, mi madre es pensionada del ISSSTE. Su pensión la recibe del ISSSTE. Pero en el último trabajo, en el gobierno federal que tuvo ella, les dieron un seguro de vida de gastos médicos mayores. Entonces, ella se atiende usualmente con ese seguro de vida. Pero a santo de este asunto le pregunté que si ella sigue teniendo el ISSSTE, y ella me dice, sí, en principio, no lo ha usado, pero podría usarlo. Y tan es derechohabiente del ISSSTE que la pensión se la da el ISSSTE. Y ese es otro debate también que lo he mencionado aquí a veces cuando lo tocamos de refilón. Si yo trabajo una temporada para el Estado y gano una pensión del ISSSTE, y trabajé juntando así pedacitos, otra gran temporada para el IMSS y tengo otra pensión, podría tener dos pensiones, sí, teóricamente. En la realidad lo que pasa es que no me alcanza la vida para haber trabajado las dos, ¿sí? Pero en principio no hay ninguna regla de derechos humanos que prohíba que hubiera dos pensiones. Entonces, este asunto, que ese es el otro argumento, no te vamos a dar de alta en el ISSSTE porque entonces tendrías una pensión. A ver, alto. Lenia ha trabajado antes en instituciones del Estado y ha cotizado para su pensión. Entonces significa que como ahora entró en la corte, ella ya no va a tener esa pensión. Es ridículo, ¿verdad? Mi punto es, la corte está contestando a contentillo. Y nosotros tenemos que ser bien claros, muy cirujanos, cómo analizamos estas respuestas. Porque solo así vamos a aprender. Perdón, yo sin ánimo de meterle más ruido al chicharrón, pero ya en el chat ya me estaban regañando, no, que infórmate, que la chingada. Entonces me metí a ver el manual de percepciones y remuneraciones del 2023, que es el que está vigente, porque el de 2024 todavía no se publica. Y tiene el máximo. No, David, sí, ya está publicado. Está publicado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el presupuesto de egresos de la Federación, es de donde hicimos los cuadros. Pero es que todavía no lo aprueba el acuerdo, es que eso tiene que pasar al acuerdo del Consejo de la Judicatura. No, ya está, es vigente, se aprobó el año pasado en Cámara de Diputados y son parte de los anexos del presupuesto de egresos de la Federación. Es lo que ya aplica desde el 1 de enero como parte de este presupuesto. Ok, perfecto, porque yo nomás en el manual venía, hay un rango mínimo, medio y máximo, no sé si en el que tú tienes viene igual el mismo rango. Exacto, pero el sueldo ya de 2024 de los ministros y ministras son 316,137 ya netos.
Gracias por la actualización. Todo Sí, lo más todas las otro, otras prestaciones, claro. exacto, que era sobre, ajá. Y yo sobre ese tema justo me refería al tema del rango, porque si se fijan en el manual de percepciones tiene un rango mínimo, medio y máximo, ¿sí me explico? O Sí. sea, por eso yo decía, el acuerdo una vez, o sea, al acuerdo del Consejo de la Judicatura puede establecer un rango de salario. En el caso de los ministras y los ministros pone el rango máximo que son los 306,000. No, ahora para el 2024. No se le puede dar menos, digamos esto que decíamos con Federico, ¿no? Pues porque se genera una inequidad y de discriminación con el resto de las ministras y los ministros, pero sí hay una posibilidad de tener un rango de salario, o sea, dentro del rango de salario. Aquí el acuerdo del Consejo de la Judicatura no hay un rango de salario para ministros, solo te establece el tope, digamos, pero podría, por eso yo digo, podría una de las formas, una de las posibilidades para darle salida es tener este rango de mínimo, mínimo, medio y máximo para el salario que pudiera estar más ajustado, digamos, a lo que gana el presidente de la República. Esa puede ser, me parece, una de las salidas que se promueve este acuerdo al interior del Consejo de la Judicatura para que se establezca este rango. Una vez, si tú abres el rango, entonces sí puedes, dentro de ese rango, es constitucional y es legal que puedas otorgar el menor rango del salario al ministro o el mayor, dependiendo del rango que como se le asigne o como se le pueda, tendría que haber algún criterio para el Poder Judicial. Y en este caso, en el caso del Poder Judicial, me parece que el acuerdo o los acuerdos que se pudieran derivar justo para el tema de las percepciones, va ligado también al otro tema de todas las otras prestaciones que se le dan. Pues tienen, bueno, ahora revisando justo el manual, toda la posibilidad o las aguinaldos, las primas vacacionales, todo eso, insisto, que son asignaciones adicionales al salario, con lo que se hace el salario integrado, eso sí pueden estar sujetos a la discrecionalidad de la propia ministra y no recibir esas prestaciones. Ahora, el tema de discusión me parece que va más allá, o digamos, no solo es el tema nominal del dinero, de la cantidad que le van a depositar, sino el posicionamiento político que ella pueda tener. Esta vía o esta salida que le dicen, pues usted cobre todo y regrese lo que a usted le parezca que es extra, pues me parece también que pudiera ser una vía. Yo no la veo muy práctica cada quincena regresando el dinero, pero bueno, puede ser una vía al final, que le depositen los 306,000 y ella diga, yo solo voy a ganar 106,000 o 110,000, lo que gana el presidente, ¿no? O 500 pesos menos de lo que gana el presidente y los 200,000 restantes los regrese a la bolsa del erario. Lo puede hacer la ministra, le están dando ahí una salida. A mí me parece poco práctica, como dice Federico, es poco ortodoxa, digamos, la salida, pero al final es una salida que se le pudiera dar a la ministra. La ministra decir, yo recibo todo el salario en términos de la prestación que está por el manual de remuneraciones y con base en ese manual de remuneraciones regreso una parte correspondiente al erario, ¿no? Habría que ver ahora después cómo se reingresa ese dinero a la tesorería, cómo se tramita ese dinero a la tesorería, pero es un tema interesante. Y ahora me surge, digamos, la analogía con esta devolución. ¿Se acuerdan que Morena decía que iba a devolver parte del dinero de lo que se le entregaban por los gastos, digamos, de partido, ¿no? Por se me fue ahorita el nombre de lo que le dan el INE, ¿no? Para los gastos, las prerrogativas para el gasto de los partidos políticos, y que Morena se comprometió, lleva creo que 2 o 3 años ya, comprometiéndose a regresar una buena parte del erario. Yo recuerdo una nota del año pasado, a finales del año pasado, noviembre, diciembre del año pasado, en donde decía que no había regresado la totalidad que había dicho Morena que iba a regresar, pero había regresado creo que el 45-50% de lo que había dicho que iba a regresar, al final sí lo regresó. Entonces, esa es una posibilidad también. El INE le dijo también, yo no puedo quedarme con las prerrogativas porque es un mandato legal, te las tengo que entregar, y si yo te las entrego y tú las regresas a la tesorería de la federación, esa ya es tu bronca. Si tú me quieres regresar el dinero, no a mí, a la tesorería, pues lo regresas. Y lo hizo Morena ya, de acuerdo a una nota que salió a finales del año pasado. Creo que había regresado, no sé si el 45 o el 50% del total de prerrogativas que había dicho que iba a regresar, pero sí regresó una parte, no al INE. Aquí en este caso igual no se regresa el dinero al Consejo de la Judicatura, de donde baja el dinero, sino se regresa directamente a la tesorería de la federación. Esa, insisto, puede ser una vía interesante a ver, o promover ella también, pues algún tipo de acuerdo al interior del Consejo de la Judicatura que le permita hacer esto más fácilmente. Ya. Gracias, David.
Perdón, quería hacer una pregunta rápidamente. Sé que tenemos que pasar al otro tema, pero justo de esto que ahorita comentaba tanto David como Federico, y le quería preguntar a Federico. Federico, ¿tú te acuerdas cuando fue senador Eberto Castillo, el ingeniero Castillo? Él no recibió salario, ¿no? Pero yo no recuerdo, también ese es algo que estaba buscando, si él, o sea, eso fue igual, me parece que la ministra, con una postura ética y una postura política particular, pues él decide, yo no voy a cobrar mi sueldo mi salario como senador. Y bueno, pues decide reintegrarlo, pero aquí no sabemos si él recibía este ingreso y luego ya lo integraba al partido, o cómo fue el mecanismo, porque ya tenemos ese antecedente, ¿no? Entonces, yo no sé si tú te acuerdas de eso y si esto pudiera ser tomado justo así como un antecedente de que esto ya ocurrió, digo, en otro contexto, en otro espacio, pero como senador de la República, Federico. A ver, el antecedente lo tenemos en la memoria, pero no tenemos muchos más datos que los que acabas de decirnos, Violeta. Ese es Ujú, el problema. Y si te fijas, lo que recordamos del caso de Alberto Castillo, depende de la voluntad personal de él. En otras ujú, palabras, se depende si es una buena o mala persona la que recibe el salario. ujú, Esto es lo que Orwell le criticaba a Dickens. Orwell, que era comunista, decía que Dickens era un izquierdista buena ondita, porque Dickens decía que nada más se necesitaba que los de arriba fueran buenas personas para que todo funcionara bien. Entonces, Eberto Castillo es una buena persona. Recibe su salario y le parece que es injusto recibirlo y entonces lo regresa. ujú. No sabemos cómo se operó administrativamente, pero es probable que en el Senado de la República, que todos son caballeros y damas de mucha alcurnia, el encargado de la administración ha dicho, claro, su señoría senador, por supuesto que nosotros ya no le vamos a depositar su salario. Aparte, no es el único ejemplo. Cuando entró la primera legislatura federal de López Obrador en 2018, la senadora Olga Sánchez Cordero aclaró que ella tampoco iba a cobrar porque ella ya estaba recibiendo su haber de retiro de la corte. Y el haber de retiro de la corte es básicamente seguir recibiendo tu salario de la corte, cercano al 100% de lo que tenías. De hecho, en términos monetarios, si una persona normal tuviera que escoger entre el haber de la corte y el salario del presidente de la República, por ejemplo, pues le conviene el haber de la corte 20 veces, nada más con los números que acabamos de decir. Bueno, pero otra vez, Olga Sánchez Cordero es una buena persona. Nadie impedía que recibiera su salario. El problema no es si son buenas o malas personas. El problema es que la Constitución dice que no se debe ganar más que el presidente de la República. Uno. Dos, no estamos hablando de trabajadores subordinados a los cuales les aplicas todas las reglas del derecho laboral. Por supuesto que son seres humanos que tienen derechos humanos y en ese sentido, ojo, sería terriblemente más injusto que no recibieran salario, porque toda persona humana tiene derecho a un salario cuando está trabajando. Pero fíjate, de acuerdo con la información que tenemos, Infobae nos dice que entre las alternativas para facilitar las cosas para la ministra Lenia, le dijeron, bueno, pues entonces mejor, si usted quiere renunciar a todo, pues renuncia a todo. Eso es el diablo hablando. Sí, O sea, no te voy a pagar lo que dice la Constitución, pero tienes dos opciones. Te lo pago todo, como yo quiero, o no te pago nada. Es ridículo. sí, El sí. ejercicio está teniendo éxito. Nos estamos dando cuenta de que son argumentos a contentillo y que tenemos que discutir cuál es el estatus de los grandes los grandes magistrados y magistradas de la República. Obviamente no son trabajadores como cualquier miembro del proletariado, pero tienen derechos humanos. ¿Cuáles son esos derechos? Y ojo,
según vaya avanzando la discusión, les apuesto doble contra sencillo que va a salir un argumento, creo que ya empezaron a mencionarlo por ahí, sobre ese tema, diciendo, lo que pasa es que la Corte ya dijo que la ley que reglamenta el 127, que es el tope máximo presidente, está declarada inconstitucional porque la manera en que la ley determinó el tope no es clara. Que es un buen punto de la Corte. También es un poquito de locos que cuando el presidente de la República llega y dice yo me voy a topar en esta cantidad, ese sea para todos. Tendría que haber un criterio un poquito más objetivo, ¿no? Yo diría argumento válido para la Corte. El único problema es que por mientras los de la Corte siguen ganando como sultanes. Ese es el problema. Y ahora que llega una persona que le dice yo quiero ganar lo que dice la Constitución, le dicen una de dos, o no ganas nada o ganas lo que yo quiero. Eso no se vale. Tenemos que discutir las cosas y discutirlas en serio. ¿Cuál es el salario correcto para los altos magistrados de la República? ¿Y por qué todos deben ganar nada más eso? Y no nos enredemos. No son trabajadores, miembros del proletariado igual que todos los demás. Son las personas que, para su mala suerte, en el fondo es para su mala suerte, toda la ciudadanía les dimos el cargo para que lo carguen y nos sirvan. Es distinto, es un fenómeno completamente distinto. Ya, gracias Federico. Bueno, tendríamos que pasar al caso de la fiscal Ernestina Godoy. Nada más añadiría sobre esto que está señalando Federico, cuando tú dices esa contentillo de la presidenta Norma Piña, entiendo que es no solamente de la presidenta, sino de la mayoría de los magistrados que tendrían que estar avalando este tipo de situación, No. o no. ¿Por qué, a qué te refieres cuando dices ese contentillo de la ministra Piña? ¿Ella decide? Sí, porque ella, como presidenta de la Corte, es la cabeza de la administración de la Corte. Ella preside el Consejo de la Judicatura, ella designa quiénes son los altos funcionarios de la Corte, ella designó quién es la titular de la Dirección General de Recursos Humanos, que es la que aparentemente le contestó a Lenia. Sí, es ella. Ahí no se puede escapar. No sé si ahí tuvieras algo ahí que añadir sobre eso, David, si no pasaríamos a pues un día hoy importante aquí en la Ciudad de México. Se decide la ratificación o no ratificación de Ernestina Godoy, están los golpeteos políticos a todo lo que dan. ¿Cuál es tu balance de la situación que se tiene, y más de un abogado y un centro de derechos humanos como ustedes, que han trabajado también mucho con esta fiscalía? Mira, yo creo que el tema de la fiscal ahora justo está enfrascado ya en una discusión, yo ni siquiera diría que de carácter político. No se está evaluando su trabajo, no se está evaluando el desempeño que ha tenido, los errores que pudo haber tenido o las inconsistencias dentro de las investigaciones o el tratamiento que se le haya dado a los casos o a las víctimas, sino que se ha elevado ya una discusión de revancha política. Insisto, ni siquiera se está elevando argumentación política, sino ya un tema de revancha y de venganza. Dos de los casos emblemáticos que ha judicializado esta fiscalía es el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, justo el ex dirigente del PRI y que sigue teniendo una fuerza importante dentro del PRI capitalino. Y el otro caso, pues el de llamado cártel inmobiliario, el de Von Roerich y la gente cercana a él, el ex delegado de la Benito Juárez, o el ex delegado de la Benito Juárez y, digamos, toda la red de vínculos empresariales que se hicieron en torno a la alcaldía o a la delegación en su momento para favorecer ciertos permisos para la construcción de grandes edificios en la alcaldía. Y a su vez que esos permisos eran pagados con departamentos lujosos de los que ya habían concedido los permisos. Digamos, por eso se estableció digamos, la etiqueta del cártel inmobiliario, porque sí era una suerte de lavado de dinero, digamos, ¿no? Un sistema de corrupción en donde daban los permisos y para agradecer los permisos, agradecer entre comillas, pues era como soborno, les daban grandes departamentos o departamentos lujosos esos que se estaban construyendo. Entonces,
Creo que son esos dos temas los que han parado la discusión de fondo, la votación de fondo en el caso de la fiscal Ernestina Godoy. Y como justo decías tú, mi querido Ernesto, nosotros hemos trabajado de cerca con la fiscal, aquí ya hemos referido que la conocemos desde hace muchísimos años, hemos trabajado con ella, en términos personales yo le tengo bastante estima y hemos sido bastante críticos también a su gestión, es decir, no porque tengamos una amistad que nos une desde hace muchísimos años, formamos parte de la misma asociación también, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos desde hace muchísimos años, no por eso nosotros desde el trabajo en materia de derechos humanos dejamos de ser críticos o dejamos de ser duros cuando tenemos que serlo. Hemos salido públicamente a denunciar actos de corrupción dentro de la Fiscalía, negligencias dentro, sobre todo en lo relacionado con búsqueda de personas o personas desaparecidas y otro tipo de casos que llevamos también dentro de la Fiscalía. Hemos salido a denunciarlo públicamente, lo hemos hablado también con la propia fiscal. Y ahora en este proceso de ratificación, lleva casi 8 meses que inició el proceso de ratificación, la propia fiscal nos preguntaba o nos decía si las víctimas que nosotros acompañamos y nosotros como organización estaríamos dispuestos o estaríamos en algún momento dispuestos a dar el testimonio del trabajo que hemos tenido con la fiscal. Así lo hicimos, un grupo de víctimas con las que nosotros trabajamos y que acompañamos, fueron al Congreso de la Ciudad de México a dar su testimonio desde esta posición crítica, es decir, se ha trabajado, se ha avanzado con la Fiscalía, hay cosas pendientes, pero la evaluación en general del trabajo de la Fiscalía encabezada por Ernestina es positivo, ¿no? Tampoco podemos decir es extraordinario, ¿no? Ha sido positivo, ha habido algunos avances en algunas investigaciones, se han resuelto algunos asuntos que hemos estado nosotros acompañando, ha habido problemas para avanzar en otros asuntos, igual ya relacionados con otros temas en la Ciudad de México, con grupos de delincuencia y con grupos políticos. Ha sido complicado avanzar en esos asuntos, pero el balance en general del trabajo de la Fiscalía ha sido bueno. Entonces, lo hemos expresado públicamente, y creo que el análisis que se tendría que hacer justo debería partir de estos posicionamientos que se han tenido o que se han expresado públicamente de las propias víctimas, de los colectivos, de las colectivas, de las organizaciones que han trabajado y que trabajamos con el sistema de Procuración de Justicia de la Ciudad de México. Se abrió un proceso, digo nada más como contextualizar, se abrió un proceso muy interesante donde este consejo, ya lo hemos platicado aquí en algún momento, este consejo, digamos, un consejo ciudadano, un consejo evaluador que se hizo en la reforma de la ley orgánica de la Fiscalía de la Ciudad de México, cuando se convierte en un organismo autónomo, se crea este consejo judicial, se llama, un consejo judicial, que es un consejo ciudadano, hizo una evaluación a partir de estándares objetivos del trabajo de la Fiscalía, dio un voto positivo en el sentido de proponer su ratificación, se abrió un proceso de consulta, no sé cuántos miles de personas participaron ahí en ese proceso de consulta, por ahí están los datos, pero hubo miles de personas que participaron en ese proceso de consulta pública dentro del Congreso de la Ciudad de México para medir la evaluación o para, digamos, tener un mapeo de la evaluación del caso de Ernestina, de la gestión de Ernestina, y de acuerdo a las cifras que se dieron a conocer en términos porcentuales, creo que era un 80% de positivo y 20% de negativo de las personas que participaron en este proceso de consulta. Se hizo un proceso también incluso de recabo de firmas, no era muy usual, digamos, porque es un procedimiento normado, formalmente normado en la ley, pero se hizo un proceso de consulta, digamos, de recepción de firmas, de organizaciones, colectivos igual, de despachos, de barras de abogadas y abogados, que se expresaron por la ratificación de Ernestina, y bueno, al final está entrampada la discusión, insisto, por estos posicionamientos del PRI, porque pues se quiere tener una venganza, una revancha en contra de Ernestina por haber detenido a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que se mantiene preso, y por haber actuado en contra del cártel inmobiliario en el caso del PAN. Son los votos del PRI y el PAN los que mantienen parada la votación. Ernestina necesita 44 votos de los 66 de todas y todos los diputados que integran el Congreso de la Ciudad de México para alcanzar la mayoría de 2/3 partes. La mayoría de Morena, con los votos que ha conseguido, son 39 votos, le faltan 5 votos para alcanzar los 44. El escenario es que sea poco probable que se puedan alcanzar esos votos. Quizá algunos de Movimiento Ciudadano, creo que son 2 diputados de Movimiento Ciudadano los que puedan participar, algún otro diputado o diputada por ahí que se ausente, eso podría ayudar a reducir el margen, digamos, porque si de los 66 no se presentan 4 o 5, pues se baja ese margen de 2/3 partes,
y podría estar en los linderos de alcanzar la mayoría de 2/3 partes. Entonces, hoy empieza la discusión, pues prácticamente ya está citado para las 11 de la mañana el inicio de la sesión del Congreso de la Ciudad de México. Se van a discutir también, y eso es interesante, en este periodo extraordinario que se convocó para el día de hoy, porque es un periodo extraordinario, quiénes serán las y los sucesores en los casos de las alcaldías que pidieron licencia, las y los alcaldes que pidieron licencia para irse a buscar otro puesto de elección popular, en el caso de Benito Juárez, en el caso de Iztapalapa. Son 3 o 4 alcaldías, las y los alcaldes que pidieron permiso. Se va a discutir también quiénes son las propuestas para, digamos, completar estos meses que faltan para el encargo, estos 8 o 9 meses que faltan para completar ese encargo en cada una de esas alcaldías. Eso va a ser interesante también, porque hay el procedimiento es que al tratarse de un cierre solamente, digamos, administrativo, no son términos políticos, tiene intervención la jefatura de gobierno manda una serie de propuestas, el Congreso hace esta evaluación de la serie de propuestas y hace un balance sobre quién podría concluir este periodo en el caso de las alcaldías. El jefe de gobierno ya había mandado hasta la información del fin de semana la propuesta para el caso de Iztapalapa, pero no para el caso de Benito Juárez. Entonces, creo que desde mi valoración, ahí hay otro margen de negociación, otro juego, una ficha más de negociación que pudieran estar eventualmente utilizando para alcanzar la mayoría de los votos de Ernestina, ¿no? Y finalmente, bueno, en esa primera saque, mañana es el informe de Ernestina Godoy, el informe anual de trabajo. No sabemos todavía si va a estar ratificada o no, hoy se decide, pero mañana es el informe anual de trabajo en donde pues se presentarán el balance de los resultados de este último año de trabajo de la Fiscalía o de este último año de este periodo. Si fuese ratificada el día de hoy, pues se iniciaría 4 años más este nuevo periodo en el caso de Ernestina, ¿no? Pero insisto, la discusión ya me parece que es mucho más de venganza, de desquite, de revancha, que ni siquiera un tema de análisis político, de valoración de resultados, ni de valoración del trabajo que se ha hecho, ¿no? Hay deficiencias profundas en la Fiscalía, por supuesto, sigue habiendo mafias enquistadas en la Fiscalía, por supuesto, nadie está diciendo que ella llegó y en 4 años resolvió un problema que tiene 60, 70 años, pero ha habido avances y me parece que ninguno de esos avances ni de las cosas positivas se están valorando en este momento en la discusión, ¿no? Habría que seguir los posicionamientos ahora que se hagan tanto del PRI como del PAN en tribuna para ver pues cuáles son los fundamentos para no ratificar a Ernestina. Muchas gracias, David. Pues sí, ya inició esta sesión extraordinaria en el Congreso de la Ciudad de México y hay 65 diputados de 66, está toda la oposición y según lo que está reportando la prensa, falta un diputado del PT, ¿no? Entonces, bueno, pues eso complica aún más el escenario. Pero bueno, yo quería preguntarle a Federico en este contexto que dice David que ya no hay una discusión política, sino hay una venganza, ¿no? Aquí en este contexto, lo que vivimos el fin de semana de lo que se publicó en Latinus de Sheridan, de un supuesto plagio de la tesis de Ernestina Godoy, y bueno, por no haber citado algunos párrafos, y que también lo vemos como parte, digo, se ha hecho tendencia ya desde hace varias horas, Ernestina Godoy, justo por lo de la tesis, pero también por su posible no ratificación, porque no alcance el número de votos. ¿Cuál sería tu valoración, Federico? A ver, mi opinión personal acerca del ciudadano Sheridan es que no me gusta decirle ciudadano, sino Marqués Sheridan. Se manifiesta todo el tiempo como si fuera un miembro de una clase nobiliaria académica. Ahora, ¿a quién sirve el Marqués? Sirve a los intereses creados. Yo me imagino que desde que descubrió el plagio de la ministra Yasmín, él debe haber estado muy ocupado revisando otras tesis importantes, incluida la de Ernestina, con toda seguridad. Lo que me parece extraño es por qué no la publicó entonces, porque ahora. Y aquí sí, no nos queda más que especular, pero el hecho real es, con la enjundia, con la seriedad con la que Sheridan ha investigado las cosas, en este punto, y hay que reconocérselo, lo que él descubrió en el caso de Yasmín Esquivel es que la totalidad de la tesis era una copia. Y lo que nos ha reportado es que tenemos
una cantidad, yo entendí que eran 3 párrafos, pero habría que checarlo con más cuidado, de secciones que no están atribuidas a, me parece que es el compañero Merino del CIDE, ¿sí? Ahora, no es, y ojo, no es que sea menos plagio si es más corto, pero uno sí tiene que medir las cosas. Uno. Dos, ¿por qué hasta ahora? Porque aparte el trabajo de investigación sobre el plagio era mucho más sencillo en el caso de Ernestina, de acuerdo con lo que el mismo Sheridan nos dice. Entonces, ¿por qué hasta ahora no lo dice? La coincidencia no hay manera de explicarla, salvo lo que nos dijo David al principio. Aquí lo que estamos discutiendo no es si Ernestina es buena o mala fiscal general. No estamos discutiendo si es una buena abogada o no es una buena abogada. Lo que estamos discutiendo es que el PRI y el PAN no quieren que vuelva a ser fiscal la persona que inició procesos penales serios en contra de la dirigencia y la élite de esos 2 partidos. Eso es lo que estamos discutiendo. Ojo, en democracia eso se vale. Y en ese sentido yo estoy agradecido con los 27 diputados de la oposición, que ahorita está checando una nota, están presentes ya en el pleno los 27 diputados que frenarán la ratificación de Godoy, ¿sí? Qué bueno, abramos las cartas y digamos de qué lado estamos. Y aparte es un muy buen momento para que se abran las cartas, porque en junio vamos a volver a votar. Y entonces yo quiero preguntarle a la ciudadanía si están dispuestos a votar por 2 partidos que, más allá de los méritos o los errores de la fiscal general, lo que hicieron fue votar en contra de quien les demostró que habían cometido delitos. Y ojo, en el caso del PAN, el cártel inmobiliario existe, tenemos sentencias firmes. No hay de vuelta, no hay vuelta de hoja. La burocracia panista en las alcaldías que siempre, de manera democrática, por cierto, han controlado en la Ciudad de México, incurrieron en prácticas sistemáticas de corrupción. 2, el PRI, aunque todavía no termina el proceso contra Cuauhtémoc Gutiérrez, sí. El problema es muy evidente que tenemos otra vez una red de explotación de mujeres que siempre estuvo funcionando a contentillo de los grandes señores de la política en la capital federal. Bueno, nunca realmente les habían acusado, nunca los habían llevado a juicio. Bueno, ahora la fiscal que sí lo hizo no va a ser ratificada. Ese es el hecho político real. Ahora, acordémonos, que no la ratifiquen significa que el PAN y el PRI han logrado juntar una tercera parte más 1 de los votos en la Asamblea, en el Pleno del Congreso. Pero con una tercera parte más 1, no les alcanza para nombrar quién va a ser el siguiente titular. Entonces va a tenerse que volver a abrir el proceso. Esa misma asamblea va a tener que votar por un consejo ciudadano, probablemente, eso tienen que discutirlo todavía ellos, pero el Consejo Ciudadano Judicial va a tener que volver a analizar, abrir la convocatoria, preguntarle quiénes quieren ser fiscal o fiscala, preparar ternas, presentarle ternas a la jefatura de gobierno manda una persona y luego se vuelve a votar. 2/3 partes otra vez. No importa cuántas veces hagan esto, la tercera parte más 1 de la oposición que no quieren ratificar a Ernestina, no van a poder nombrar a nadie. Y lo estamos viendo en público de la gente. Pero, perdón, Federico, pero no, coincido contigo, pero sí pueden vetar. Eso me parece lo más complicado, lo más... porque si se mantienen este bloque que están, que han expresado, las propuestas de la nueva fiscal o el nuevo fiscal, si es que no es ratificada Ernestina, que pase todo este procedimiento que estás diciendo, vuelve a llegar al Congreso y necesita las 2/3 partes. Exactamente. Y por si se mantiene este bloque, lo vuelven a entrampar. O sea, podrían entrampar. Sí, pero la trampa, yo quisiera decir algo, las trampas encierran no solamente al cazador,
y a su presa, más bien a los dos, a la presa y al cazador. Ellos están metiéndose en una trampa también, porque si lo entrampan, lo que va a ocurrir es que va a llegar el 2 de junio. Y el 2 de junio, con este tema en la disputa electoral, quien va a tomar la decisión final es el electorado. El electorado va a decir, sí, votamos por el PAN, aunque sean unos corruptos inmobiliarios. Sí, votamos por el PRI, aunque sean tratantes de blancas. Si el electorado dice eso, seguirán entrampando o capaz de que tienen mayoría. Ahora, así como veo las cosas, veo difícil que lleguen a tener 2/3 partes. Está complicado. Está Pero difícil. incluso, perdón, nada más como nota lo que decía Federico, en el caso de lo del cártel inmobiliario, además de las sentencias que se tiene, hay, si mal no recuerdo, 2 personas que fueron detenidas que por criterio de oportunidad, esta posibilidad que te da el código, aceptaron ya la responsabilidad y entregaron, digamos, información de cómo operaba esta suerte de esquema de corrupción. Entonces, Exacto. uno de ellos era el ex director jurídico de la Benito Juárez, de hace creo que 2 o 3 administraciones. Aceptó y dijo, sí, teníamos este esquema, estos son los documentos, estos son los empresarios involucrados y denme un criterio de oportunidad para que no vaya yo a la cárcel. Entonces, no solo, digamos, hay la presunción de la existencia, digo, lo del cártel inmobiliario es un nombre mediático, ¿no? Pero este esquema de corrupción para dar los permisos, para que se beneficiaran las y los alcaldes de, sobre todo Benito Juárez, creo que en Miguel Hidalgo también había algunos, pero principalmente en Benito Juárez, ya está aceptado por los propios ex trabajadores y ex trabajadoras que existía este esquema de corrupción, quienes participaban en el esquema de corrupción. Entonces, ahí en el caso, particularmente en el del cártel inmobiliario, no es un asunto de que la fiscal haya decidido armar, como dice el PAN, fabricar, ¿no? Lo que hizo, pues hizo el rompecabezas, lo presenta al Poder Judicial y en el Poder Judicial ya personas aceptaron la existencia de este esquema y de este sistema de corrupción. Y en el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, nosotros somos abogados de 3 de las víctimas, de las primeras víctimas del caso de Cuauhtémoc Gutiérrez, que son las que giran la orden de aprehensión y lo llevan a cárcel. Ahora hay, si mal no recuerdo, 4 víctimas más del mismo esquema de contratación para este esquema de prostitución forzada, digamos, o de trata de personas, como una de sus modalidades de trata de personas. Ha ganado ya algunos amparos Cuauhtémoc Gutiérrez, logró el traslado, estaba en Almoloya, logró ya el traslado a la Ciudad de México, lo van a colocar en una cárcel de la Ciudad de México, ha ido al proceso ahí avanzando, pero al final, insisto, está sujeto a la valoración del Poder Judicial, está valorando algunas cosas, ha ganado, insisto, ha ganado en algunas cosas, ha tirado algunos testimonios, ha cuestionado, pero el proceso sigue, puede tardar 1 año, 2 años más. Si eventualmente se encuentran que hay elementos de su responsabilidad, pues se quedará en la cárcel. Si no, pues saldrá de la cárcel. Pero al final es una valoración que se está haciendo en términos igualitarios en el Poder Judicial, en donde él ha tenido la posibilidad de tener varios despachos de abogadas y abogados. Incluso uno de sus primeros abogados fue el ex procurador de Guerrero, priista de mucha cepa, ¿no? Y que después se convirtió a perredista, y fue uno de sus abogados también que participó en estos procesos de defensa de Cuauhtémoc Gutiérrez y recientemente, el fin de semana, creo que no sé si fue el viernes o el sábado, se detuvo con una orden de presentación al Ministerio Público al que fue exsecretario del PRI también en la Ciudad de México en el tiempo de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, justo para que respondiera en torno a la investigación que se sigue integrando por el caso de esta red de trata y de prostitución forzada que se había establecido desde el PRI de la Ciudad de México. Es decir, es una investigación que sigue en curso, en donde se siguen agregando más elementos de investigación, porque no solo se detuvo con las primeras 3 víctimas, digamos, que se judicializó el caso, de las cuales nosotros somos abogados, sino que se incluyeron a otras víctimas, se buscaron a otras víctimas y, de acuerdo a lo que se supo el fin de semana, la investigación se sigue ampliando para ver otras redes o para ver el alcance que tuvo esas redes. Nada más era la nota porque no se trataba de un asunto fabricado, digamos, desde la Fiscalía de la Ciudad de México. Aquí yo he denunciado que hay otros asuntos que sí eran fabricados. En el caso, por ejemplo, de las chavas anarquistas que estaban en la Ocupa de Cuba, que habían tomado el edificio de la CNDH, que durante meses estuvo tomado el edificio de Cuba de la CNDH,
cuando detuvieron a las chavas que estaban en el edificio, les plantaron droga, marihuana, al final se obtuvo su libertad mediante procesos judiciales, se obtuvo su libertad, pero ahí se hizo la denuncia de que alguien de la fiscalía o dentro de la fiscalía, pues se seguían fabricando, digamos, este tipo de delitos, ¿no? Alguien en el chat decía, es que la corrupción dentro de la fiscalía sigue, claro, yo no estoy diciendo que se haya limpiado y que sea extraordinaria, lo que estoy diciendo es, ha habido avances, ha habido cambios dentro de la fiscalía, pero me parece que es una buena oportunidad para incluso exigirle más a Ernestina, decir, vas a tener 4 años más, ahora sí puedes profundizar en estos cambios que te ha costado trabajo hacer adentro de la fiscalía, pues porque al final son mafias que siguen existiendo dentro de la fiscalía, no es tan fácil romperlas ni tan fácil eliminarlas de tajo, ¿no? Sigue habiendo problemas, insisto, pero creo que hoy el elemento que se está analizando en el Congreso de la Ciudad de México no es un elemento objetivo en función de las cifras que está dando la fiscalía o de los resultados que ha dado, sino con base en estos elementos, insisto yo, de venganza y de revancha política. Agregaría solamente una cosa, compañeros, en este punto. Probablemente quienes nos están escuchando van a decir, a ver, pero ¿por qué estamos volviendo a discutir quién va a ser la fiscal general de la Ciudad de México si apenas hace 4 años lo habíamos discutido? Porque acuérdense que en esta mesa hemos discutido cómo tú no puedes quitar al fiscal general de Tamaulipas ni al de Morelos, y que esos se van a quedar ahí 9 años. Y también se ha discutido muchas veces que el fiscal general de Guanajuato lleva ahí, si mal no me acuerdo, como 14 años. Bueno, resulta que cuando se hace la Constitución de la Ciudad de México, hubo una elección para el constituyente. Pero fue una elección súper tramposa que en su época nadie criticó abiertamente, o si lo criticaron nunca le dieron mucha prensa, porque había 100 diputados constituyentes, de los cuales solo 66 eran electos. Los otros eran nombrados por el jefe de gobierno, el presidente de la República, el Senado de la República o la Cámara de Diputados Federal. Lo cual es una aberración. Todos los constituyentes en todos los estados son siempre electos, todos. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una elección y resulta que los 66 electos los ganó Morena, completitos. Y los únicos que no eran de Morena eran los designados. En esa asamblea constituyente fue en la que tomaron la decisión de que la Fiscalía de la Ciudad de México, al contrario de todas las demás de toda la República, su periodo iba a ser de solo 4 años. ¿Por qué? Porque el PRI y el PAN y el PRD que los acompaña se imaginaron correctamente que iban a perder la elección de 2018 en la Ciudad de México. Entonces lo que querían era lo que están haciendo ahorita: apergollar y agarrar del cuello a quien fuera el titular de la Fiscalía General para obligarle a negociar la justicia. Eso fue lo que pasó. Hagámonos cargo de las instituciones en su diseño. ¿Por qué en toda la República todas las fiscalías son de a 9 años y en la Ciudad de México son de a 4? Por la correlación de fuerzas políticas. Nada más por eso. Ahora, si así es el mundo, yo termino diciendo, pues de una vez, como lo hacíamos en la Constitución de 1857, también elijamos en elección general a la Fiscalía General de la República. Porque si no, estamos amarrados a lo que las élites en los estados o a nivel federal hagan. Y lo que estamos viendo es que las élites van a defender a sus Cuauhtémoc Gutiérrez y a sus cárteles inmobiliarios. Ojo, y este defecto lo tiene cualquier partido político. Entonces, la solución para las broncas de la democracia es más democracia. Vámonos a la elección general. Ahora, ¿qué va a pasar, David? Yo confío en que la gente va a votar con los datos que estamos ahorita discutiendo y no van a votar por el PRI y el PAN. Y en algún momento, después de la elección de junio de este año, habrá un nuevo Congreso que sí designe bien a una persona titular de la Fiscalía General de Justicia. El cambio está muy difícil de detenerlo porque en realidad no es Ernestina Godoy, es el movimiento que permitió que Ernestina llegara ahí. O sea, no es una persona. Que eso es también lo que los tiene vueltos locos. Ellos creen que si negocian con la persona y la persona les ofrece la impunidad, entonces ya con eso se arregló todo.
No. Cuando se negocia con un movimiento, tienes que hacerlo en público y las cosas no son jamás tan sencillas. Muchas gracias, Federico y David. Gracias por su análisis, siempre muy importante y como dice Ernesto, siempre muy celebrado por toda la audiencia. Así es que gracias. Pues ya se nos acabó el tiempo, son las 11:27 y estaremos pendientes el día de hoy de lo que pase justo en el Congreso de la Ciudad de México. Y bueno, pues estaremos ahí dándoles lata en la semana si es necesario para ver cuál sería su valoración sobre esto. Un abrazo y lindo día. Y David nos tiene que decir después qué le trajeron los Reyes, que está muy serio ahorita. Yo estoy muy serio el día de hoy, Clau me regaña que solo eché mucha chacota. Un abrazo, queridos, que estén muy bien. Hasta luego. luego. Gracias, abrazos. Abrazo. Gracias, David. Gracias, Federico. Hasta la próxima.